El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Cuaresma, que iniciábamos el miércoles pasado con el signo de la ceniza, estos 40 días antes de la resurrección del Señor, pues son días para que nosotros abramos nuestro corazón y aceptemos la gracia de la conversión que el Señor nos quiere dar. La palabra de Dios de este domingo, primero de Cuaresma, nos pone por delante el pecado original, el pecado de nuestros padres, cómo ese pecado fue provocado por un tentador, por el diablo, por Satanás, el príncipe de la mentira, el príncipe de este mundo, como lo llama Jesús, el embustero, el mentiroso, por esencia, ¿no? Que no fue creado como diablo, sino fue creado como ángel. Los ángeles son seres personales, espirituales, inteligentes y libres, que ven a Dios. Por eso el pecado de un ángel no tiene remisión, porque viendo a Dios le abandonan, le dejan, y ese fue el pecado de Satanás. Antes de ser Satanás, cuando era ángel, pues se negó a servir a Dios y a servir a la humanidad, porque los ángeles los ha creado el Señor para servirnos a nosotros. No serviré, no te serviré ni a ti ni a esas criaturas inferiores. Y se apartaron de Dios. Entonces contamos con un ser personal que está contra la obra de Dios. La existencia del demonio es bíblica. O sea, la Biblia habla muchísimas veces de este personaje, que no tenemos que pensar que es como un símbolo, como una representación del mal. No, es un ser real que existe y actúa, y actúa. ¿Y cómo actúa? A través de la tentación, sugiriendo, atrayendo, proponiendo el mal con apariencia de bien.
Vemos la primera tentación, nos la narra el libro del Génesis, la tentación a Adán y a Eva, ¿no? Cómo tergiversa, cómo empieza mintiendo. Dios les ha prohibido a ustedes comer de todos los árboles del jardín. Eso es mentira, es el padre de la mentira. Y Eva dice, no nos ha prohibido todos los árboles, sino uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ah, ya, claro, porque si lo comen ustedes serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa es como la madre de todas las tentaciones, el querer ser como Dios, querer nosotros, criaturas, ocupar el lugar del Creador, decidir por nuestra cuenta lo que es bueno, lo que es malo. Esa es la tentación madre, ponernos en el lugar de Dios. Y esa tentación está dentro de cada uno de nosotros. Por eso escuchamos la palabra de Dios, pero luego no nos da la gana ponerla en práctica, porque no queremos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, no queremos que Dios nos indique el camino, no queremos ni que Dios nos diga cuál tiene que ser nuestra manera de actuar, de pensar. No nos dejamos educar por Dios. Somos como los hijos rebeldes que de repente escuchan, pero luego hacen lo que quieren. Esa es la peor de las tentaciones, es esa. Y por eso muchas veces nosotros, que nos consideramos cristianos, pero vivimos como paganos, vivimos como hombres y mujeres que no tienen fe, porque nuestras obras no son obras de fe, ni de amor, ni son obras o palabras o decisiones o pensamientos que no son de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Primero, porque estamos sometidos al pecado. Desde ese pecado original, nuestra tendencia es al pecado, al mal. Y segundo, porque hay alguien que también nos ayuda a pecar, que es el tentador, que es el diablo. Ahí, por eso a veces, como dirás luego San Pablo, veo el bien que quiero hacer, lo quiero, pero me sorprendo haciendo el mal, que en el fondo no quiero. Desgraciado de mí, dice el apóstol, ¿quién me va a librar de esto? Y él responde, la gracia de Dios. Es así, esa experiencia la tenemos todos en nuestra vida. Ese serán ustedes como Dios es, no morirán, porque serán ustedes como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. Cayeron en la tentación y en el pecado, y vinieron pues, todos los males que nosotros ahora vemos en nosotros mismos, en los demás, y en la creación, porque el pecado afecta a nuestra relación con Dios, a la relación entre nosotros, a la relación con uno mismo. A veces no nos aceptamos a nosotros mismos, no nos queremos o nos odiamos, o vivimos con tristeza, con desasosiego, nuestro propio ser, nuestra propia persona. Afecta también a la relación con la creación, con la naturaleza. Claro, por eso el Papa habla de pecado ecológico. Claro, es que todo lo que toca el hombre lo puede malograr. Podemos tocar algo, si lo hacemos en el nombre del Señor, pues va bien, pero como lo hagamos al margen de Dios, malogramos todo, por esa tendencia que tenemos al pecado. Claro que esto uno tiene que reconocerlo en sí mismo, porque si no, no sale del pecado. Si uno va viviendo su vida pensando que él es muy bueno, que él todo lo hace bien, que él es magnífico, que son los demás los que cometen los errores, pero que ese no va a superar nunca la tendencia al mal y al pecado, porque él se cierra. Si además
Alguno piensa que eso del pecado, que son cosas de los antiguos, de la prehistoria, que eso ocurría, no, que ahora ya el pecado está superado, que no hay pecado, vamos, pues entonces ya se acabó. Si no reconocemos que existe el mal en nosotros mismos, ¿para qué vamos a trabajar sobre nosotros mismos? ¿De qué nos tenemos que convertir? De nada. Si que pensamos que somos tan buenos, no tenemos que convertirnos de nada. Y en ese error, por desgracia, hay muchos católicos que no reconocen el pecado. O piensan que para que una cosa sea pecado tiene que ser ya como matar a alguien o algo así, ¿no? Pero ya ni eso, porque se aprueban leyes en los congresos que matan a los niños antes de nacer, ya ni matar es pecado. O se aprueban leyes para matar a los ancianos y a los enfermos terminales con la ley de la eutanasia, ya ni eso. O sea que ya ni siquiera matar es pecado para mucha gente. Que se lo pregunten a los sicarios. Cuando se pierde el sentido del pecado, no hay conversión. Y si no hay conversión, no hay progreso humano, progreso cristiano, no hay santidad. Y entonces la partida la ha ganado ya el diablo. Ya nos gana por ahí el diablo, metiéndonos en la cabeza primero que él no existe, que es una cosa que nos hemos inventado los curas para meter miedo en la existencia del demonio, cuando Cristo habla más de 100 veces del diablo en los evangelios. Segundo, que eso del pecado es una opresión de las conciencias para que la Iglesia nos oprime para tenernos así agarraditos, ¿no? Pues entonces la partida ya la ha ganado el diablo. Para que un enfermo se cure, tiene que reconocer su enfermedad, si no, no se cura. Por muchos remedios que se le ofrezcan, no los va a aceptar. Ahí está. Y ese tentador, a veces caemos en la tentación porque nosotros queremos caer. No todo es del demonio, el demonio tiene su parte, pero muchas veces también el demonio tienta. Lo vemos en el Génesis, en el origen, lo vemos en la vida de Jesús, como el Señor, en el Evangelio que acabamos de proclamar, es tentado por el demonio, porque el demonio ve la humanidad de Jesús, ve al Hijo de Dios como hombre, y como hombre pues lo tienta. Anda ahí como confundido, y lo tienta para apartarlo de la misión que el Padre le había encomendado de redimirnos, de salvarnos, y le propone un camino fácil, que es el camino del tener. Si tienes hambre y eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan, y en ese pan, en ese satisfacer el hambre física, está ahí el satisfacer pues todos los deseos, los instintos físicos. No te pongas reglas, las reglas son para saltárselas, se oye muchas veces, las normas son para no cumplirlas. A vivir a lo salvaje. El tener, la fama, si eres hijo de Dios, te botas desde lo más alto del templo de Jerusalén y como eres hijo de Dios vas a hacer un milagro y vas a caer al suelo, pero no te vas a romper ni un hueso, porque los ángeles, según el Salmo 90, van a ir en tu ayuda para que tu pie no tropiece en las piedras. Triunfar, es el triunfo por lo fácil, es el triunfo por lo fácil, ¿no? Es el aplauso, es el que todos se maravillen de mi vida, es eso que a veces decimos ser alguien, como el no pasar desapercibido por esta vida, la fama. Y la tercera tentación es
la del poder, la del poder. Todos estos reinos te los daré si te postras ante mí y me adoras, porque todo es mío, dice. Y es mentira, porque el mundo no es del diablo, el mundo es de Dios. Si te postras y me adoras, todo será tuyo. Es la tentación del poder. Jesús, cuando nos habla a los discípulos, nos dice que el poder verdadero es el servicio que se hace a los demás. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el último. Porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pero para el mundo eso es necedad, es tontera. El que sirve a los demás es un tonto, es un sonso. Y el Señor también pues nos enseña en su persona cómo también nosotros podemos vencer la tentación. Y Él nos da los remedios. El primer remedio para vencer la tentación, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Las dos cosas, no solo escucharla, sino ponerla por obra. Segundo remedio, poner tu vida en el camino del Señor. O sea, que nuestra vida sea para agradar a Dios en todo. Y si hay algo que estás haciendo, estás pensando, estás viviendo, que tú sabes que no es del agrado de Dios, renuncia a eso. Si no, nunca habrá santidad, no habrá conversión. Por amor a Dios, renuncia a eso. Sea a un trabajo, sea a una persona, sea a lo que vaya contra de Dios. Hay que renunciar. No solo de pan vive el hombre, le dice Jesús al demonio. No solo de pan, no solo de las cosas físicas, de las cosas materiales. Necesitamos otro pan, que es el pan de la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía. Necesitamos a Cristo en la Eucaristía. Necesitamos que nuestra vida esté tan conforme a Dios que si venimos a misa podamos comulgar para recibir a Cristo, vida nuestra, vida de nuestra alma. La oración nos ayuda a vencer la tentación, el ayuno, la penitencia, la limosna nos ayuda a vencer la tentación. El servir a los demás, y especialmente si son más necesitados, por amor de Dios, ayuda a vencer en la tentación. Por eso cuando el Señor nos enseña el Padre Nuestro, nos dice, digan ustedes, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tentaciones siempre vamos a tener. ¿Cuándo dejaremos de tener tentaciones? El día que nos morimos. A partir de ese día ya no hay tentaciones. Siempre va a haber tentaciones en nuestra vida. Que vengan tentaciones no es malo. Lo malo es caer en ellas. Por eso no le pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, porque eso es parte de nuestra condición humana después del pecado original. Lo hemos provocado nosotros con el pecado original. Sino no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, del maligno, del demonio. Líbranos, Señor. Líbranos del maligno. Eso sí se lo pedimos a nuestro Padre, que nos libre del maligno, que nos libre de él. Así pues, cuando somos tentados, pongámonos a trabajar para vencer la tentación. Oración, ayuno, penitencia, palabra de Dios, Eucaristía, acudir a la Virgen Santísima, y entonces, lo mismo que Cristo venció en las tentaciones, también nosotros podemos vencer en las tentaciones. Y si caemos en la tentación, ¿qué hacemos? Arrepentirnos,
no quedarnos botados en el piso del pecado, sino levantarnos, pedir perdón y seguir adelante. Seguir adelante. Este Evangelio de las tentaciones de Jesús, pues es como una lección que Cristo mismo nos da para que cuando nosotros estamos asediados también por la tentación, podamos defendernos y vencer. La tentación nos ayuda también a crecer espiritualmente, porque nos pone a prueba. Nos pone a prueba. ¿Cómo vamos a vencer si no luchamos? Tiene que haber lucha, y la lucha es contra el demonio, contra el propio egoísmo, contra el ambiente mundano que nos lleva al pecado. Entonces el cristiano lucha, y en esa lucha vence con la gracia de Cristo, y a veces es vencido, y se vuelve a levantar. Pero si luchamos con Cristo y vencemos con Cristo, también seremos coronados con Cristo. Recibiremos la corona de gloria que no se marchita. Así pues, que cuando nos venga la tentación, que está como ahí siempre, ¿no?, al acecho, nosotros, lejos de tener miedo, seamos buenos soldados, que luchan con las armas del Señor. Que así sea.